Bueno, vamos a hablar de los concursos de delitos. Artículo 31 Código Penal. Es infringir varias disposiciones o varias de la misma disposición, primero, con una acción o una omisión, o dos o más acciones u omisiones. Con fundamento en lo anterior existe un concurso ideal, que consiste en que uno solo ánimo delictivo o finalidad. Se están infringiendo varias disposiciones de la ley penal. Ejemplo, el padre que viola a su hija, independientemente de la edad, es menor de 14 años, se presume que hay un acceso carnal violento agravado en concurso con incesto. Cuando son varias las acciones, se da el concurso material o real. Con varias acciones o omisiones se infringen varias disposiciones y varias veces la misma disposición. Ejemplo, una granada arrojada al salón infringe varias disposiciones porque comete lesiones personales, daño en bien ajeno, porte ilegal de armas, de uso privativo de las fuerzas militares y demás. Puede haber también concurso homogéneo cuando está infringiendo el mismo tipo penal. Ejemplo, causarle la muerte a dos personas. Concurso heterogéneo cuando está infringiendo al mismo tiempo varios tipos penales. Concurso instantáneo cuando con la misma acción se cometen varios delitos instantáneamente. Concurso sucesivo cuando sucesivamente en el tiempo viola el tipo penal. Aquí encontramos el delito continuado y el delito en masa. El delito continuado es cuando se infringe el mismo bien jurídico tutelado en repetidas ocasiones y en diferentes acciones. Ejemplo, el hurto continuo, que es el caso del empleado que todos los días hurta algo en el sujeto pasivo, siempre es el mismo. El delito en masa lo crean en España para combatir delitos como las defraudaciones. Ejemplo, todos los días roban 100 por galón de gasolina. Por 100 no se investiga, pero la ley ha dicho que por ser continuado corresponde por el delito, pero se le aumenta la pena. Dentro de la figura del concurso existe el concurso aparente. Si esta figura no existiera, se estaría violando el non bis in idem. Hay una forma de resolver el concurso que es la especialidad. Por principio general, el tipo especial prevalece sobre las generales. Ejemplo, el homicidio por piedad, matar al progenitor por piedad. La pregunta es si la conducta encaja en el homicidio agravado o el homicidio por piedad. Son tipos penales diferentes. Entonces se da un concurso aparente porque aparentemente está violando dos tipos penales diferentes. Entonces se aplica la norma especial sobre la general que es el homicidio por piedad. La subsidiariedad. La norma es subsidiaria. Cuando estamos aplicando la norma al caso concreto, el legislador nos dice expresamente la subsidiariedad, que es aquel tipo penal que tiene especificaciones subsidiarias, que es cuando el comportamiento no infrinja delito que consagre pena mayor, principal y subsidiaria. Lo más importante es lo principal. Si se le aplica lo principal para que aplicar lo subsidiario. Lesiones personales dolosas agravadas por ser en la persona del papá. Se podría decir que lo subsidiario es la violencia intrafamiliar, pero como el mismo código expresa que ese comportamiento no infrinja un delito que consagre pena mayor, entonces prevalecen las lesiones personales, porque la norma principal prevalece sobre la subsidiaria. En la subsidiaria tácita se sobreentiende no lo expresa la ley. La subsunción. El tipo penal de mayor importancia absorbe o subsume al de menor importancia. Ejemplo, el porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares y el porte ilegal de armas de defensa personal. Se pueden dar las dos acciones, pero la primera subsume a la segunda porque es de mayor importancia. Otro ejemplo es el caso del paseo millonario, que se aplica el secuestro extorsivo. Este subsume al hurto calificado y agravado. Bueno, vamos a hablar de la tipicidad. Para que la conducta sea punible se necesita que sea típicamente antijurídica y culpable y que no se encuentre en una causal del artículo 32 para decir que hay una responsabilidad. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, porque no siempre la causalidad es suficiente para la imputación del tipo penal a una persona. La imputación jurídica hace relación a la imputación objetiva, porque no siempre se puede constatar a simple vista quién obtuvo el fin con su conducta, sino que hay que hacer una valoración objetiva. Respecto a la conducta del inimputable, el legislador se equivocó cuando dice que para que su conducta sea punible
ya que al inimputable no se le aplica la pena sino una medida de seguridad, una medida profiláctica de seguridad. Entonces debemos entender que para que al inimputable se le imponga una medida profiláctica es necesario que la conducta sea típicamente antijurídica, mas no culpable, porque a estas personas no se les puede hacer un juicio de reproche o culpabilidad. El imputable es responsable pero no culpable. Las conductas son típicamente antijurídicas porque por regla general el legislador tipifica conductas antijurídicas. Vamos a hablar de la antijuricidad. Es otro elemento del tipo. Tiene que ver con la justificación de los hechos. Si el hecho se justifica, no hay antijuricidad. La antijuricidad es algo injusto. En materia penal, el legislador consagra lo injusto. Debemos tener en cuenta que antes se hablaba solamente de la antijuricidad formal, cuando lo que hace la persona está en contra del tipo penal. Ahora se llama antijuricidad material, en la cual no basta con que la conducta vaya en contra de la norma, sino que se lesione o por lo menos que se ponga en peligro un bien jurídico tutelado. Siempre que hay antijuricidad material, hay antijuricidad formal. Lo que no sucede con la formal, que no siempre es material. El legislador del 2000 dice que la antijuricidad es material cuando enuncia que efectivamente se lesiona o se pone en peligro el bien jurídico tutelado. Ejemplo, en el porte de armas el bien jurídico tutelado es la seguridad pública. En el caso del tendero de Ciudad Bolívar, que está cansado de que lo roben y la policía no le presta la seguridad, no le dan el salvoconducto, entonces adquiere un arma sin papeles para su defensa personal. Valoremos entonces si realmente el bien jurídico tutelado es efectivamente lesionado. Formalmente, sí, porque está prohibido por el tipo penal, pero materialmente no fue efectivamente lesionado y puesto en peligro. Vamos a hablar de la culpabilidad. Es el juicio de reproche que se le hace o se le puede hacer a una persona, o el no actuar de una forma cuando pudo haberlo hecho. Pero la culpabilidad tiene unos elementos. La inimputabilidad es un juicio jurídico, una valoración jurídica, no de medicina legal. El médico legista en su dictamen solo puede decir que está trastornado, ya que el juicio de inimputabilidad lo hace el juez. La conciencia de la antijuricidad, hay que verificar que la persona sabía que cometía un acto injusto, que estaba afectando injustamente el bien jurídico tutelado, el no comportarse de otra manera. La pena. La pena tiene las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La general es aquella que va dirigida a todo el conglomerado social. La especial es la que se le impone al condenado. Cuando la pena es únicamente de multa, existe la posibilidad de extinguir la acción por medio de la oblación, la cual se da antes de la sentencia, porque en la sentencia se estaría extinguiendo normalmente la acción penal. La pena de prisión se aplica por cuartos. Una vez determinado el quantum de la pena en el cual se debe mover, se divide en cuartos. Ejemplo, de 15 a 25 y se divide en cuartos. En el primer cuarto se ubican atenuantes. En el segundo cuarto se ubican agravantes. En el tercer cuarto se ubican los atenuantes más agravantes. Y en el cuarto se ubican agravantes. Una vez se ubica entonces el juez de acuerdo a lo que encuentre, se ubica en el cuarto correspondiente para aplicar la pena. La parte civil. Todo delito genera unos perjuicios que pueden ser materiales, que se clasifican en lucro cesante. Es lo que deja de devengar por el delito. Y el daño emergente. Tiene que probar los gastos en que incurrió con ocasión del delito. Los morales, que se clasifican en objetivados y se pueden objetivar. Primero, el dolor infringido a la víctima. Segundo, el perjuicio estético. El tercero, el daño a la reputación. Los perjuicios morales subjetivados son los que se pueden valorar en dinero. Si usted puede probar los daños, se los tienen que pagar. La Corte Suprema de Justicia está diciendo en el artículo 97 del Código Penal, está refiriéndose a los daños morales subjetivados.